En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Amados de mi Padre, que el Espíritu Santo en este exacto momento venga a poseer su mente, que en este momento el Espíritu Santo venga a tomar posesión de su ser, de su cuerpo, de su alma y de su espíritu, para que usted entienda la voluntad de Él para su vida. Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros, y nosotros solo conocemos su plan para cada uno de nosotros cuando cada uno de nosotros recibe su Espíritu. Si usted no recibió el Espíritu Santo, amiga mía y amigo mío, estará destinado a hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Esa es la gran realidad. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribió en su carta a los convertidos, a los cristianos romanos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Eran romanos, eran idólatras, tenían muchas religiones, muchos dioses, pero ellos estaban convirtiéndose al Señor Jesús. Pero para que ellos pudieran mantenerse en la fe, haciendo la voluntad del Señor Jesús, ellos debían tener al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible que una persona siga a Jesús. Es imposible. Yo le hago esta pregunta. ¿Es posible? ¿Es posible hacer la voluntad de alguien que yo no veo, no siento y no toco? ¿Cómo yo conoceré la voluntad de ese alguien? ¿Cómo yo conoceré la voluntad de Dios para mi vida? Si yo no lo veo, no lo toco, no escucho su voz, su dirección, no es posible. Pero cuando el Espíritu Santo viene, entonces Él nos guía a toda la verdad, a toda la verdad, no a la media verdad, sino 100% a toda la verdad. Observe lo que el apóstol, lo que el Espíritu Santo dice a través de Pablo. Él dice así: porque los que se inclinan, los que son de la carne aquí es el corazón, es la propia voluntad, son los propios objetivos, los propios sueños, los proyectos personales. Esa es la carne. Los que son de la carne se inclinan hacia las cosas de la carne. Exactamente. Es decir, los que son según este mundo, los que quieren conquistar el mundo entero, se inclinan hacia el mundo. Es decir, sirven al mundo, y a causa de servir al mundo, ellos no pueden servir a Dios. Pero los que son del Espíritu, en letra mayúscula, Espíritu,
que es el Espíritu Santo, los que son del Espíritu Santo se inclinan hacia las cosas del Espíritu Santo. Entonces, no hay otra manera. O me inclino hacia las cosas de Dios, o me inclino hacia las cosas de la carne. O me inclino para servir a Dios, o me inclino para servirme a mí mismo, que en el fondo, indirectamente, es el diablo. Exactamente. Cuando yo sirvo a la carne, estoy sirviendo al diablo. La voluntad de la carne es la voluntad de Satanás. La voluntad de Dios es la voluntad del Espíritu, de aquello que está registrado. Entonces, él dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, es decir, para muerte. La inclinación de la carne hacia el mundo es muerte, es para muerte. Pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. ¿Usted quiere tener vida? ¿Quiere tener paz? Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Ahí él dice, por cuanto las inclinaciones de la carne son enemistad contra Dios. Es enemiga de Dios. La carne es enemiga de Dios. Porque no se sujetan a la disciplina, a la orden, a la ley de Dios, a la palabra de Dios. La carne no se sujeta, no es sierva del Espíritu. La carne y el Espíritu no combinan. No combinan. O usted sirve a la carne o usted sirve al Espíritu. Porque no se sujetan o no están sujetas a la ley de Dios, a la disciplina de Dios, a la palabra de Dios, a los pensamientos de Dios, a la voluntad de Dios. No, no lo están. Ni tampoco pueden. Porque ¿cómo la carne podrá satisfacer al Espíritu? No hay forma de que coincidan. Es como la luz y las tinieblas. ¿Cómo la luz va a combinar, va a tener sociedad con las tinieblas? Lo mismo sucede con el casamiento. Un mal casamiento es eso, que la persona que es luz se casa con las tinieblas. Tarde o temprano, aquello se terminará. Por lo tanto, él dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted puede agradar a su madre, a su padre, a sus hijos, a su marido, a su mujer. Usted puede agradar al mundo, pero no agradará a Dios. O usted agrada a Dios y desagrada al mundo y a su propia carne, o usted agrada a su carne, al mundo, y desagrada a Dios. No hay empate en esta guerra, en este conflicto que usted y yo, todos nosotros enfrentamos todos los días. Porque de un lado está la voluntad de la carne y del otro lado está la voluntad del Espíritu. ¿Quién decide obedecer? En mi caso soy yo. Yo tomé la decisión de seguir al Espíritu. Pero si por casualidad yo no tengo la dirección, si el Espíritu Santo no toca, si el Espíritu Santo no habla, si yo no le doy oídos a la voz del Espíritu Santo, entonces yo le daré oídos a mi carne. Yo tendré placer en aquel momento, pero después cosecharé los frutos de la carne, que es la muerte. Es eso lo que él está diciendo aquí. Por lo tanto, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Mas vosotros, Pablo hablándoles es decir, el Espíritu Santo por medio de Pablo hablándoles a los cristianos que estaban en el Espíritu, que se habían convertido al Señor Jesús y habían dejado las tinieblas, la idolatría, los dioses de este mundo, su propio corazón, su propia carne. Él estaba diciendo, mas vosotros no vivís
según la carne. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es. Observe esta palabra pequeñita, pero que es muy importante. Sí. 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 Sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, toda teología, filosofía o conocimiento, si no tiene la dirección del Espíritu Santo, no puede llevarnos a agradar a Dios. No podrá hacerle comprender la voluntad de Dios para su vida. Yo tengo que vencer mi carne. Yo tengo que decir no, no, no y no, y darle la espalda. Porque aquel que es guiado por el Espíritu de Cristo es de Dios y llegará allí. Recogerá los frutos de la obediencia. Usted ve cuán importante es que una persona reciba el Espíritu Santo. Y para recibirlo, no tiene que merecerlo. Lo maravilloso es que Dios es tan glorioso, tan bondadoso y tan misericordioso que Él no exige nuestra perfección. Él no exige, tienes que ser un santito, tienes que ser un religioso, tienes que ser una persona que está en la iglesia. No, usted no tiene que dar una ofrenda. No. Basta con que asuma lo que es y reconozca lo que es. Oh Dios mío, he sido carne hasta aquí. Muchas veces sé cuál es tu voluntad, pero yo quiero que prevalezca mi voluntad. Yo quiero hacer mi voluntad porque pienso esto, pienso aquello, y yo quiero satisfacer mis anhelos y mis opiniones. Si reconozco esto y digo, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo soy un pecador, soy una pecadora, soy esto, pero ten misericordia de mí. Pienso así o pienso asá. Yo tenía un proyecto así o tenía un proyecto asá. Padre mío, yo quiero colocar mis proyectos, mis sueños, mis deseos, mis voluntades, mi alma y mi corazón en el altar. Esta es la ofrenda que agrada a Dios y de la que el Espíritu Santo viene a tomar posesión. Cuando usted abre su alma, no es la religión, no es la iglesia A, B o C, no es el obispo ni el pastor, no. Es usted quien decide. Es usted quien decide recibir o no recibir al Espíritu Santo. Obispo, yo pensé que era Jesús quien bautizaba con el Espíritu Santo. Sí, Él bautiza con el Espíritu Santo, pero usted, que es la ofrenda, es quien tiene que entregarse en el altar. Si usted no es la ofrenda sobre el altar, entregada incondicionalmente, oh Dios mío, aquí está mi ofrenda, aquí está mi vida. Yo renuncio a mi libertad, yo renuncio a todo lo que el mundo me ofrece para ponerme a tu disposición, para que tú, Señor Espíritu Santo, vengan a conducirme, porque sin tu dirección estoy perdido. No hay manera, no existe la más mínima posibilidad de que yo sea salvo sin tu dirección, Espíritu Santo. Y para eso, el Señor envió al Espíritu Santo. Él ya lo envió. El Espíritu Santo está esperando. Así es, el Espíritu Santo lo está esperando a usted, amiga y amigo. Está esperando que usted diga, no acepto más
hacer mi voluntad. Yo niego mi voluntad, yo niego mi carne, renuncio a mí yo y me entrego 100% en tu altar. Y ese altar está ahí con usted. En este momento, usted tiene el altar, está preparado. ¿Qué es el altar? El altar no es algo físico, no. El altar está aquí. Cuando usted se imagina delante de Dios, que Él está ahí, junto a usted. Él está aquí conmigo, me está oyendo, viendo y tocando. Él me está inspirando. A usted también, Él está ahí. Entonces, el altar está delante de usted, que es el propio Dios. El altar desciende hasta usted ahora. Si usted no entrega su vida como una ofrenda viva, tal como es, podrida, llena de pecados, errores, etcétera, etcétera, entréguela. Entregue ese poquito de vida que le queda. Entregue esa falta de paz, esa depresión, ese insomnio, esa ansiedad. Entregue sus sueños. Entregue sus sueños y tendrá la dirección de Dios para realizar aquello que Él hará o lo hará verdaderamente, realmente feliz. Porque nosotros no sabemos tomar las decisiones correctas. A nosotros siempre, queramos o no, si no tenemos al Espíritu del Señor Jesucristo para conducir nuestra mente, nos será imposible tomar la decisión correcta, imposible. Entonces Dios da esa dirección y Él está dando esa dirección a usted ahora. Usted no necesita merecerla, no tiene que pagar nada, no tiene que hacer esto ni aquello, nada de eso. Lo que tiene que hacer es rasgar su alma. Aquí está, Dios mío. Yo renuncio a mi voluntad, yo renuncio a mis sueños, yo renuncio al futuro que proyecté para hacer tu voluntad. ¿Qué quieres de mí, Señor? Estoy listo. El Espíritu Santo dice que quienes están en la carne, es decir, quienes quieren e insisten una y otra vez en hacer su propia voluntad, no pueden agradar a Dios. Pero aquellos que están en el Espíritu, aquellos que aunque todavía no tengan al Espíritu Santo, pero desean tenerlo dirigiendo y conduciendo sus vidas por el resto de la eternidad. ¿Usted quiere? ¿Quiere? Entonces, entréguese ahora. Yo voy a detenerme aquí para dejarlo en esta fe, entregándose y teniendo su propia experiencia con Dios. Él hablará con usted, Él lo tocará, Él lo hará. Pero si usted no ofrece su alma, su voluntad, su corazón y sus sueños, si no los coloca en el altar no podrá purificarlo. El altar no puede entrar dentro de usted porque Dios quiere que usted sea su altar aquí en este mundo. Dios quiere que usted sea su primogénito, su primogénita, es decir, un vaso de Dios aquí en la tierra, para que el mundo pueda ver a Jesús, al Jesús resucitado, al Jesús que resucitó dentro de usted. Que Dios bendiga a todos y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios, volveremos a encontrarnos mañana. Amén. Mi nombre es Juan. Ya desde antes de llegar a la iglesia, yo sufría de chiquito, porque a causa de los problemas en mi casa, porque mi papá y mi mamá se separaron, había muchos golpes, mucha infidelidad, formó en mí una depresión, pero una depresión simulada, porque la gente me miraba
y yo era un joven que hacía reír, que era simpático, pero sufría por dentro. Y bueno, yo llegué a la iglesia con mi mamá a los 13 años por ahí, pero ¿qué pasó? Yo estaba dentro de la iglesia, escuchaba la palabra, hacía parte de algún grupo, pero mi vida no cambiaba. ¿Por qué? Porque yo escuchaba, pero no practicaba lo que se enseñaba. Porque no quería dejar mis voluntades, no quería dejar mi yo, no quería dejar de hacer lo que a mí me gustaba. Me gustaba mentir, me gustaban los vicios, me gustaba la mala junta. Entonces no quería sacrificar por entero. Quería a Dios, quería hacer las cosas de Dios, pero no quería sacrificar mi voluntad. Yo escuchaba hablar del Espíritu Santo. En parte yo quería, porque conocía a personas que lo habían recibido y yo veía ese cambio. Por ejemplo, mi hermana llegó a la iglesia y ella recibió el Espíritu Santo y yo veía un cambio en ella. Pero no entendía al 100%. Hasta que bueno, llegó un momento que se hizo ese clic en mi cabeza. ¿Por qué? Porque mi situación empezó a empeorar. Entonces aproveché, volví a recomenzar con Dios porque sabía que tenía que empezar de cero, porque no podía vivir de apariencia, no podía vivir fingiendo ser quien no era, porque por muchos años lo hacía, pero nada cambiaba. La gente me miraba, la gente pensaba que mi vida era totalmente feliz, pero no, era todo lo contrario. Entonces empecé a hacer las cosas bien, empecé a hacer mis cadenas de verdad, empecé a leer más la Biblia, ayunaba más. Me acuerdo que me despertaba a la madrugada, incluso me despertaba a las 6 de la mañana, subía a la terraza de mi casa y buscaba el Espíritu Santo. O sea, realmente quería hacer algo diferente para que Dios viera que realmente quería conocerlo, que realmente quería cambiar de vida. Y en la búsqueda yo recibí el Espíritu Santo. Realmente fue el mejor día de mi vida. Fue el momento donde yo entendí que yo tenía valor, que mi vida no era un caso imposible, porque llegó un punto que yo pensaba que mi vida era imposible. Como veía que todos cambiaban, como veía que todos podían vencer los vicios, podían vencer la depresión, pero cuando me miraba a mí no lo podía. Pero ese día pude entender que sí, que Dios nunca había desistido de mí, que Dios siempre estuvo ahí, pero solo esperaba que yo me entregara por completo. Ese día fue el día más feliz de mi vida, tuve paz, alegría, y entendí que realmente Dios estaba conmigo, que a partir de ese día yo era un hijo de Dios. No tengo más depresión, hoy no tengo más malos pensamientos, hoy mi mente es otra. Hoy cuando paso por un problema, una situación, no, eso no me vence. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo y Él es el que me da fuerza para poder luchar, para poder vencer. Hoy gracias a Dios mi vida es otra, mi vida es diferente. Puede ser que exteriormente siga igual, pero yo interiormente percibo esa diferencia. Porque antes había un vacío enorme en mi interior, pero gracias a Dios, Dios pudo suplir cada carencia, cada vacío que había dentro de mí. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.